Me llamo Renata Solís Ibarra, tengo 31 años y estoy parada en la puerta de mi propio departamento, descalza, con una taza de café que se enfrió completamente entre mis manos, mirando a una mujer que nunca había visto en mi vida, que sostiene un álbum de bodas contra su pecho como si fuera lo único que la mantiene de pie. Y me dice, me llamo Valentina Reyes. Creo que conoces a mi esposo. Quisiera contarte que dije algo, que tuve alguna respuesta digna, compuesta, de las que uno ensaya mentalmente para los momentos difíciles. Pero lo que realmente hice fue quedarme parada en la entrada de mi casa, con mi sudadera gris con la mancha de cloro cerca del dobladillo, descalza sobre el tapete, un sábado en la mañana a principios de octubre, mientras mi entendimiento completo de los últimos 4 meses se reorganizaba detrás de mis ojos, como si alguien estuviera arrastrando muebles por el piso. Garza. Emilio Garza. El hombre del que me había estado enamorando despacio, con cuidado, casi sin darme cuenta. El hombre cuyo número llevaba 4 meses guardado en mi teléfono, preguntándome si era demasiado pronto presentarlo con Rodrigo. Ese hombre. Tenía esposa, que estaba parada en mi puerta, con el álbum de su boda. Y mi corazón estúpido, esperanzador, tan cuidadosamente protegido, se desangró ahí mismo en el umbral. Si alguna vez has tenido un momento en que el piso simplemente deja de ser el piso, en que todo lo que creías que era sólido resulta que era una actuación, quédate conmigo. Porque esta historia es sobre más que un hombre que mintió, es sobre lo que encontré dentro de ese álbum y lo que hice con eso después. Antes de seguir, si eres nueva por aquí, dale clic a suscribirse para no perderte el resto de esto. Y si esto ya está tocando algo cercano, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Me importa genuinamente saber quién está del otro lado. Ahora déjame llevarte al principio. Crecí en Guadalajara, en la colonia Artesanos, en una casa que era pequeña y limpia, y emocionalmente agotadora de la manera específica en que las casas lo son cuando uno de los padres ya se fue, y el otro trabaja demasiado para fingir que eso está bien. Mi mamá Consuelo trabajó doble turno como auxiliar de enfermería en el IMSS durante años. Llegaba a casa con las manos enrojecidas y la espalda doblada, y aún así hacía de comer. Todas las noches, sin quejarse, sin drama. Lo hacía porque había que hacerlo, y ella era la que estaba. Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años. Volvió 2 veces después de eso. Las 2 veces necesitaba algo. Dinero, creo, las 2 veces. Mi mamá manejaba esas conversaciones en la cocina, con la puerta cerrada, y luego salía y nos hacía tortas como si nada hubiera pasado. Era la persona más calladamente resistente que he conocido en mi vida. Yo solía pensar que eso era fortaleza. Pasé mucho tiempo creyendo que si podías absorber suficiente dolor sin hacer ruido, eso significaba que eras fuerte. Tenía un hermano menor, Rodrigo, que tiene déficit de atención, y a quien ayudé a criar de la manera en que las hermanas mayores, en casas como la nuestra, a veces terminan haciéndolo. No porque alguien lo pidiera, sino porque podías ver lo que necesitaba pasar y tenías la edad para hacerlo. Le hice las lonches hasta que me fui a la universidad. Lo ayudaba con la lectura cada noche en la mesa de la cocina. Lo amaba como se ama a alguien cuya vulnerabilidad es completamente visible para ti, con fiereza y con un tipo de duelo privado que no le pones nombre. La casa en que crecí me enseñó 2 cosas. Primera, el amor se demuestra a través de los actos, no de las palabras. Segunda, la persona que se queda y maneja las cosas en silencio es la persona de quien todos dependen, y la persona a quien nadie le pregunta cómo está. Cargué las 2 lecciones hacia cada relación que he tenido, y necesito que entiendas eso antes de contarte sobre Emilio, porque la razón por la que él funcionó conmigo, la razón por la que su tipo particular de actuación aterrizó, es que le habló directamente a todo lo que esa casa me había enseñado a creer sobre lo que significa ser amada. Me salí adelante a través del diseño gráfico. Estudié en la Universidad de Guadalajara con una beca parcial
y trabajo de medio tiempo en una imprenta del centro donde aprendí que el papel tiene un olor cuando sale recién impreso, que es una de las cosas más satisfactorias del mundo. Terminé en 4 años. Cargué deudas de mis estudios y terminé de pagarlas a los 29, un martes en la mañana, con un café de olla que compré en el tianguis de mi calle, sentada en el estacionamiento de mi edificio, y lloré un poco. No mucho, solo el tipo de llanto que sale cuando por fin sueltas algo que estuviste cargando mucho tiempo. Para entonces tenía una gata, Canela, una gata gris atigrada que encontré afuera de un Oxxo bajo la lluvia. Tenía el temperamento de alguien que ha visto mucho y ha decidido no comentar al respecto. Quiero que sepas todo esto, porque necesito que entiendas que cuando conocí a Emilio, no era una mujer que buscara ser rescatada. Tenía un trabajo en el que era buena. Tenía un departamento que era mío. Tenía ahorros, no muchos, unos 32,000 pesos, pero míos. Tenía una vida que funcionaba. Lo que no tenía, y lo que había estado esquivando con cuidado, en privado, durante años, era alguien a quien en verdad quisiera conservar. Tenía un patrón con los hombres que nunca le había puesto nombre en voz alta a nadie. Elegía hombres que siempre tenían un pie afuera. Un novio de la universidad, Gerardo, que consiguió trabajo en Monterrey y me avisó 2 semanas antes de irse. Un compañero de trabajo a mis 27, Iván, con quien salí año y medio sin que él pusiera nombre a lo que éramos, sin importar cuánto tiempo pasara. Hombres que estaban lo suficientemente presentes para sentirse como algo, pero nunca comprometidos lo suficiente para ser algo de verdad. Había confundido eso con seguridad. Había confundido el dolor del casi con algo que podía controlar. Y entonces conocí a Emilio en una reunión de presentación de proyectos en el despacho de un amigo en común, una tarde de septiembre, y era completamente, totalmente, inquietantemente presente. Me hacía preguntas y esperaba las respuestas. Recordaba lo que yo decía. Daba seguimiento. Aparecía. Era el primer hombre en años que me hacía sentir que yo era el destino, no la escala. Empecé a dejarlo entrar despacio, como hago todo, con una mano en la pared. Conoció a Canela, aprendió cómo tomo el café, sabía de la cicatriz sobre mi ceja izquierda de una caída de infancia, y me preguntó sobre ella con curiosidad genuina, no como un pretexto. Le conté a mi mamá de él en una llamada del domingo, y ella estuvo callada un momento, y luego dijo, «Suena como alguien que en verdad está poniendo atención». Y yo pensé, «Sí, eso exactamente». Había empezado a imaginar un futuro. No un futuro grande, no una boda, nada dramático. Solo el mes que entra. Había estado pensando en si invitarlo a la cena de cumpleaños de Rodrigo. Si eso era demasiado pronto. Si el hecho de que lo estuviera pensando significaba que algo había cambiado. Había cambiado. En eso sí tenía razón. Y si alguna vez has estado tan cerca de algo real que podías sentir tu propio pecho abriéndose hacia ello, esa sensación específicamente aterradora de querer que algo funcione, entonces entiendes exactamente dónde estaba yo ese sábado en la mañana. Exactamente qué tan desprevenida estaba para ese toque en la puerta. Aquí está lo que nadie te dice sobre la vergüenza. No siempre llega por cosas que hiciste mal. A veces llega porque fuiste la última persona en el cuarto en entender en qué cuarto estabas realmente. Y parada en la entrada de mi departamento, con esa taza de café frío y mis pies descalzos sobre el tapete, mirando a Valentina Reyes y su álbum de bodas, nunca me había sentido más tonta en mi vida. Y también de alguna forma ya sabía, de la manera en que a veces uno sabe las cosas antes de saberlas, que lo que hubiera dentro de ese álbum iba a cambiar la forma de todo esto completamente. Me hice a un lado en la puerta. Dije, «Pasa». Valentina Reyes se sentó en la orilla de mi sillón, como alguien que había practicado sentarse ahí. No cómoda, no relajada, perchada, con el álbum sobre las rodillas y las manos entrelazadas encima, y la espalda completamente recta, de la manera en que uno se sostiene cuando la postura es la última forma de control que te queda. Me senté en el sillón de enfrente, doblé los pies debajo de mí. No le ofrecí café. No sé por qué, yo le ofrezco café a todo el mundo. Es lo primero que hago cuando alguien entra por mi puerta. Es casi reflejo.
pero algo en la formalidad de cómo estaba sentada hacía que ofrecer café se sintiera absurdo, como si ya hubiéramos saltado ese paso, como si lo que sea que era esto ya hubiera brincado varios pasos. Canela entró al cuarto, nos miró a las dos y se fue. Dije, ¿cómo me encontraste? Ella dijo, dejó su correo personal abierto en la laptop que compartimos. Hace 3 semanas. 3 semanas. Había sabido durante 3 semanas y no había dicho nada. La miré a la cara y traté de encontrar rabia ahí. Traté de encontrar la versión de esta escena que siempre había imaginado si alguna vez terminaba en ella. Los gritos, las acusaciones, la mujer que llega a tu puerta porque necesita a alguien que sea el villano, y tú eres la candidata más conveniente. Pero eso no era lo que había en su cara. Lo que había en su cara era algo mucho más callado, y mucho más difícil de sostener con la mirada. Tenía la expresión de alguien que ya había hecho todo el llanto, que había llegado, después de 3 semanas de devastación privada, a algo del otro lado. Sé que tú no sabías, dijo. Y yo dije, y me da un poco de vergüenza lo rápido que lo dije. ¿Cómo sabes eso? Me miró un momento. Porque sé cómo funciona él. Algo en mi pecho se quedó muy quieto. Abrió el álbum. Necesito detenerme aquí un segundo, porque necesito que entiendas lo que estaba esperando cuando lo abrió. Estaba esperando fotografías de boda. Me había preparado para ellas, para la imagen de Emilio en traje, mirando a alguien de la manera en que me había mirado a mí, para la crueldad específica de ver tus propios recuerdos recientes reflejados en los más viejos de alguien más. Estaba lista para eso. Me había armado de valor. Eso no fue lo que había en el álbum. Las primeras páginas sí eran fotografías. Una boda, una iglesia de piedra en Zapopan, Emilio en traje gris carbón, Valentina en un vestido sencillo y hermoso, los dos viéndose de la manera en que la gente se ve en las fotografías cuando creen que están comenzando algo. Pero luego las fotografías daban paso a algo completamente distinto. Páginas impresas, estados de cuenta, recibos de hoteles y restaurantes con fechas marcadas con plumón amarillo. Y luego, guardada en una funda transparente de plástico como si fuera un documento que valía conservar, capturas de pantalla impresas de mensajes de texto, incluyendo mensajes de mi número. Mis propias palabras, en una hoja impresa, en una funda de plástico, dentro del álbum de bodas de una mujer. Mensajes que yo le había enviado a Emilio a las 10:30 de un martes por la noche. Un mensaje estúpido y cariñoso que le había mandado después de que me trajo caldo cuando tuve gripa, que había enviado sin pensarlo 2 veces, que no había vuelto a recordar desde entonces. Me habían archivado. Esa es la palabra que me llegó sentada ahí. Me habían archivado y catalogado dentro de la documentación de alguien sobre un engaño, en el que yo no había sabido que estaba participando. Miré a Valentina. ¿Qué es todo esto? Dijo, es todo. Lo construí porque yo misma necesitaba entenderlo antes de poder hacer algo al respecto. Pasó unas páginas más. Había una sección, y se me revolvió el estómago cuando la vi, que era anterior a su matrimonio. Otra mujer, un nombre que no reconocí, una ciudad que no reconocí. Monterrey. Recibos, mensajes, una fotografía impresa de lo que parecía ser una cuenta de redes sociales. Una mujer que tampoco había tenido idea. Hizo esto antes de la boda, dijo Valentina, no con rabia, con la precisión plana de alguien leyendo de un informe. Encontré un recibo hace 3 años y él lo explicó perfectamente. Y yo elegí creerle. Quiero que sepas eso, que yo tomé una decisión. No estoy aquí fingiendo que no tenía información. No supe qué decirle a eso. Sigo sin saber qué es lo correcto cuando alguien te dice que eligió, una vez, creer algo que resultó ser mentira. Lo que sentí en ese momento no fue juicio. Lo que sentí fue un reconocimiento frío y específico. Porque yo sabía algo sobre elegir creer cosas. Sabía algo sobre mirar evidencia que quizás apuntaba en una dirección y encontrar un motivo para mirar hacia otro lado. ¿Alguna vez te has sentado en un cuarto y visto la forma completa de algo hacerse visible por primera vez? No revelada por alguien más, sino armada pieza por pieza de cosas que ya sabías pero que habías guardado en cajones separados?
Ese momento en que todos los cajones se abren a la vez. Quiero saber si has estado ahí. Deja un comentario. Porque creo que más personas se han sentado en ese cuarto de lo que jamás se habla. Y yo leo todos y cada uno de sus comentarios. Todos. Miré el álbum sobre mi mesita de centro. Miré el anillo de matrimonio de Valentina, que seguía en su dedo, y que ella tocó una vez, solo brevemente, con la yema del pulgar, en un gesto tan privado que sentí que no debería haberlo visto. Dije, ¿por qué me trajiste esto a mí? Estuvo callada. No el silencio de alguien buscando una respuesta, el silencio de alguien decidiendo si darte la verdadera. Porque eres la única otra persona que estaba dentro de esto, dijo, que quizás entiende lo que estoy cargando. Agarré mi teléfono. No sé del todo qué estaba pensando cuando lo hice. Creo que una parte de mí necesitaba escuchar su voz. No porque me quedaran ilusiones. Esas se habían disuelto en algún punto alrededor de la tercera página de recibos impresos, sino porque necesitaba la confirmación de escucharlo actuar normalidad una vez más. Necesitaba saber si todavía podía hacerlo, ahora que yo ya sabía. Contestó al segundo timbre. Oye, justo estaba pensando en ti. Dije, tu esposa está sentada frente a mí. Hubo un silencio. Lo conté en mi cabeza, involuntariamente. Fueron aproximadamente 4 segundos. En 4 segundos escuché toda la arquitectura de lo que él había construido crujir y moverse. Luego el sonido de lo que estaba bastante segura era una puerta de coche. No llegó al departamento. Por supuesto que no. Eso nunca iba a ser el tipo de confrontación que esto iba a ser, porque Emilio Garza no era el tipo de hombre que confrontaba las cosas. Era el tipo de hombre que brillaba por no estar en el cuarto cuando el cuarto se ponía difícil. El sonido de la puerta del coche era él saliendo de donde estuviera, saliendo limpiamente, eficientemente, sin escena, porque salir limpio era lo que hacía. Puse el teléfono en el brazo del sillón. Valentina había estado mirando mi cara todo el tiempo que estuve en la llamada. No preguntó qué había dicho. Ya sabía la forma de lo que haría. No viene, dije. No, dijo ella, no va a venir. Y entonces pasó algo extraño, que es que ninguna de las dos dijo nada durante lo que se sintió como mucho tiempo, y no fue un silencio incómodo. Fue el silencio de dos personas que acaban de pasar por algo juntas y que están las dos, por separado, ordenando los escombros. Canela volvió al cuarto. Caminó directamente hacia la mesita de centro. Olfateó el álbum con la concentración exhaustiva que le aplica a todo. Y luego se sentó encima de él con la autoridad completa y total de una gata que ha decidido que este objeto ahora le pertenece. Valentina la miró. Y se rió. Una risa pequeña, corta, agotada, del tipo que sale cuando algo no es gracioso, pero tu cuerpo necesita una válvula de escape. Y yo también me reí. Del mismo tipo, solo por un momento. Me levanté y fui a la cocina e hice una segunda cafetera sin preguntar. Se quedó 2 horas más. Sé que eso suena extraño. Una mujer que no conoces, cuyo esposo has estado sin saberlo conociendo durante 4 meses, sentada en tu departamento un sábado en la mañana durante 2 horas. Pero creo que tienes que entender cuál era la alternativa, para las dos. Ella podría haberse ido. Yo podría haberle pedido que se fuera. Y entonces las dos estaríamos solas en nuestros departamentos separados con todo esto. Y no habría nadie más en el mundo que entendiera la forma específica y particular de lo que acababa de pasar. Entonces se quedó. Y hablamos con un tipo de honestidad que casi nunca he experimentado con alguien que conozco de años. La honestidad específica que solo está disponible entre personas que ya no tienen absolutamente nada que actuarse. Me contó sobre el recibo de hace 3 años, cómo le había preguntado, cómo él lo había explicado, cómo la explicación había sido perfecta, no sospechosa en su perfección, solo perfecta, y cómo ella había elegido guardarlo porque la alternativa era una vida que no estaba lista para mirar. Yo le conté sobre los hombres antes de Emilio, sobre mi patrón de elegir hombres que siempre tenían un pie afuera, sobre cómo había elegido a Emilio específicamente porque parecía tan entera, inusualmente presente, como que estaba todo adentro.
como había tomado su presencia como evidencia de algo real. Él actuaba presencia, dijo Valentina. Es todo su rollo. Es extraordinariamente bueno en eso. Pensé en el caldo. Pensé en él recordando cómo tomó el café. Pensé en las preguntas que hacía y en la manera en que esperaba las respuestas. Una actuación extraordinariamente buena, practicada probablemente, refinada posiblemente, en la mujer de Monterrey cuyo nombre yo ya conocía por una impresión en una funda de plástico. Y lo sentí entonces, el peso completo de la vergüenza. No culpa. Quiero ser clara sobre esa distinción porque importa. La culpa es por cosas que hiciste. La vergüenza es por cosas que te hicieron y de las que de alguna forma te sientes responsable de todas formas. Lo que sentí sentada en ese sillón fue la vergüenza específica y nauseabunda de alguien que había sido usada como instrumento en un engaño al que no había consentido, que no había sabido y que no podría haber evitado, y que aún así, irracionalmente, completamente, se sentía tonta. Me senté con ese sentimiento. No limpié el departamento, no reorganicé nada, solo me senté con él, lo cual para mí era algo completamente nuevo. Antes de que Valentina se fuera, hizo algo que no me esperaba. Cerró el álbum. Pasó la mano sobre la cubierta de lino color crema una vez, un gesto tan breve y tan final que parecía una despedida, y luego lo empujó por la mesita de centro hacia mí. «Quédatelo», dijo. Lo miré. «¿Ese es tu álbum de bodas?» «Saqué copias de todo lo que importa», dijo. «Los originales van con mi abogada. Pero necesito que tú lo hayas tenido en las manos. Necesito que alguien más lo haya cargado además de mí». Lo recogí. Era más pesado de lo que esperaba. No físicamente, es solo un libro. Pero el peso de lo que había adentro, los recibos y las capturas y las fotografías, y la mujer de Monterrey, y mis propias palabras en una funda de plástico, me presionó a través de las manos de una manera que no tenía nada que ver con el papel. Se paró, se alisó el pantalón, agarró su bolsa, y luego se detuvo en mi puerta, y se volteó, y me miró con esos ojos café muy quietos, y dijo, «No fue tu culpa, ni la mía tampoco». Solo necesitaba decir eso en voz alta a alguien que en verdad pudiera entender lo que significa. Luego salió. Me quedé parada en la puerta cerrada durante mucho tiempo. Canela vino y se sentó sobre mis pies. Los días después de eso tuvieron una textura específica que no había experimentado antes. No era duelo exactamente, no era enojo exactamente, algo más parecido a la sensación después de que se rompe una fiebre. Todo ligeramente demasiado nítido, demasiado presente, tu propia piel extraña. Fui al trabajo el lunes y me senté en mi escritorio, y moví cosas en pantallas, y di retroalimentación sobre kerning y paletas de color. Y lo hice todo con competencia y en automático, mientras alguna parte interior mía seguía sentada en ese sillón frente a Valentina Reyes, pasando páginas. Emilio llamó 4 veces en los primeros 2 días. No contesté. Mandó 3 mensajes. El primero decía, «Podemos hablar». El segundo decía, «Sé cómo se ve esto». El tercero decía, «Te mereces una explicación». Los leí los 3 en el orden en que llegaron, y luego puse el teléfono boca abajo en la barra de la cocina y fui a limpiar el baño, que es lo que hago, que es lo que siempre he hecho. Pero aquí está lo que fue diferente esta vez. Terminé de limpiar el baño y salí, y me senté en la orilla de mi cama y dije en voz alta, a nadie, a Canela que estaba en la almohada fingiendo dormir. La vergüenza no es mía. Nunca había dicho algo así antes. Nunca había identificado el sentimiento lo suficientemente rápido para nombrarlo, y mucho menos para contradecirlo. Pero Valentina lo había dicho en mi puerta. No fue tu culpa, ni la mía tampoco. Y algo en escucharlo de la única otra persona que había estado dentro de la mentira, lo hizo posible de localizar. Lo hizo posible de recoger y mirar. La vergüenza era real. Estaba sentada justo ahí en mi pecho. Pero tenía una dirección, y la dirección no era yo. Llamé a mi mamá ese domingo. Contestó al primer timbre como siempre lo hace.
como si ya estuviera sosteniendo el teléfono. Le conté sobre Emilio. Le conté todo. El toque en la puerta, el álbum, las 2 horas en mi sillón, el café que hice sin preguntar, el anillo de matrimonio de Valentina todavía en su dedo. Mi mamá escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que siempre ha sabido hacer extraordinariamente bien. Y cuando terminé, estuvo callada un momento, y luego dijo, ¿tú sabías? ¿Antes de que llegara ella? No, dije. Entonces lo único que hiciste mal, dijo, fue confiar en alguien que trabajó muy duro para ganársela. Empecé a llorar entonces. No el tipo de llanto derrumbado y feo, solo el tipo en que los ojos se llenan y se desbordan, y la voz se pone ligeramente irregular y lo dejas pasar. Mi mamá se quedó en la línea. No dijo nada más. Solo se quedó, que es lo que siempre ha hecho. La mujer que nunca abrió las cartas, que hacía tortas después de conversaciones con la puerta cerrada, que demostraba el amor apareciendo y callando y estando completamente ahí. La entendí diferente ese domingo. Entendí que su silencio no era resistencia actuada como fortaleza. Era solo amor, haciendo lo único que sabía hacer. Guardé el álbum en mi closet durante 11 días. En el estante sobre mis chamarras de invierno, empujado hacia el fondo, donde podía sentir su presencia sin tener que mirarlo. Lo bajé 2 veces, una a las 2 de la mañana cuando no podía dormir, y otra un jueves en la tarde después del trabajo. Y las 2 veces lo abrí y miré unas páginas, y lo cerré y lo volví a guardar. Al día 12 llamé a una amiga. Su nombre es Sasha. Nos conocimos en un taller de diseño en la universidad, y es el tipo de persona que se mete a su coche y maneja 40 minutos a las 9 de la noche sin pedir contexto, que es lo que hizo. Trajo vino de caja y una bolsa de esos chicharrones de harina con chile que me gustan, y se sentó en mi sillón y le mostré el álbum, y lo revisó página por página sin decir nada. Y cuando terminó, lo cerró y dijo, «Ok, ¿qué quieres hacer?» No, qué monstruo. No, pobrecita. Solo, ¿qué quieres hacer? No me habían hecho esa pregunta ni una sola vez en los 11 días desde que Valentina se fue. Había estado procesando y reconstruyendo y nombrando sentimientos y llamando a mi mamá y limpiando cuartos que ya estaban limpios. Pero nadie me había preguntado qué quería hacer yo. Dije, creo que necesito dejar de cargarlo por él. Sasha asintió. Entonces suéltalo. Suena simple. En cierta forma es la oración más simple. Deja de cargar algo que le pertenece a alguien más. Suéltalo. Deja que su peso vuelva a la persona de quien vino. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la vergüenza, especialmente la clase que alguien más te dejó encima con sus propias decisiones. No se suelta fácilmente solo porque hayas identificado correctamente a su dueño. Puedes saber, con total claridad intelectual, que no hiciste nada malo, y aún así sentirla sentada en tu pecho cada mañana cuando te despiertas. Seguir sintiendo el ardor de ella cuando piensas en contarle tu nombre a alguien nuevo, y verlos preguntarse, después, si tú sabías. Si eras el tipo de mujer que... Y esa oración tiene que detenerse. Cada vez. En seco. Si alguna vez has tenido que hacer ese trabajo, el trabajo de atrapar tus propios pensamientos a mitad de oración y negarte a dejar que terminen en la dirección en que quieren ir, entonces sabes lo agotador que es, y lo necesario. Dale like a este vídeo si conoces ese sentimiento. Es de los trabajos más difíciles que una persona puede hacer, y casi nadie lo ve, y importa más que casi cualquier cosa. Suscríbete si no lo has hecho. Quiero que estés aquí para el resto de esto. Un martes en la mañana, 3 semanas después de la visita de Valentina, me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía, «Soy Valentina. Solo quería que supieras. Presenté el lunes. Pensé que debías escucharlo de mí». Me quedé sentada en mi mesa del comedor un buen rato con ese mensaje en la pantalla. Le respondí, «Gracias por decirme. Espero que estés bien». Ella contestó, «Voy a estar bien. Creo que tú también». Puse el teléfono, agarré mi café. Afuera de la ventana, Guadalajara estaba haciendo lo que Guadalajara hace en los primeros días de noviembre. Esa luz específica color gris dorado,
los árboles de la colonia Providencia desnudándose hasta sus formas, todo reducido a su estructura real sin la suavidad de las hojas para difuminar las líneas. Siempre he encontrado algo clarificador en ese tipo de luz. Te muestra de qué están hechas las cosas en realidad. Pensé en la mujer de Monterrey. Pensé en Valentina sentada frente a mí con las manos entrelazadas sobre el álbum. Pensé en Emilio en el teléfono. Oye, justo estaba pensando en ti. Y los 4 segundos de silencio, y el sonido de una puerta de coche. Y luego pensé en algo que dijo mi mamá una vez, años atrás, cuando yo tendría unos 13 años, y estaba disgustada por una amiga que había contado un secreto que le había compartido. Mi mamá había dicho, hay gente que usa lo que les das. Eso no significa que estuviste mal en darlo. No había pensado en eso en probablemente 15 años. Me llegó completo, en su voz exacta, en mi mesa del comedor con la luz gris dorada de noviembre entrando por la ventana. Ese es el momento. Ese es el que sigo revisitando. No la puerta, no el álbum, no las capturas de mis propias palabras en una funda de plástico. Ese momento en la mesa del comedor, con la voz de mi mamá en mi cabeza, y los árboles afuera reducidos a sus formas reales. Ese es el momento en que la vergüenza terminó de reubicarse. Se fue de mi pecho, despacio, no de un solo golpe, no de forma dramática. Como cuando se rompe una fiebre, no es un momento exactamente, sino un cambio, un aflojamiento, algo que había estado apretando, soltando su agarre. No me pertenecía, nunca me había pertenecido. Exhale. Canela saltó sobre la mesa y se sentó directamente encima de mi teléfono, que es algo que hace cuando siente que la situación requiere su intervención. Me reí, en voz alta. Sola en mi cocina un martes en la mañana, me reí. No volví a saber de Emilio después de esos 3 mensajes. Quiero decir que eso me sorprendió. Creo que una parte de mí, la parte que había pasado 4 meses leyéndolo como alguien que prestaba atención, que daba seguimiento, que aparecía, esperaba un intento más, una actuación más, algo elaborado y específico, diseñado para aterrizar exactamente en el lugar donde yo era más propensa a dudar. Porque eso es lo que haría alguien capaz de lo que él hizo, ¿no? Un último empuje bien calculado. Pero no hubo nada. Silencio. Limpio, completo, inmediato. Y cuando lo entendí, cuando lo di vuelta y lo miré, tuvo un tipo de sentido frío y clarificador. Emilio Garza no fue por mí, porque yo no era el punto. La actuación requiere una audiencia que no sabe qué es audiencia. En el momento en que yo supe, dejé de ser útil. Ya no había nada para qué actuar. Me había convertido, y esta es la palabra que llegó y se quedó, en un inconveniente. Había pasado de ser alguien que él elegía a alguien que tenía información que necesitaba contener. Y la manera más eficiente de contenerla era desaparecer. Me senté con eso durante mucho tiempo. No con duelo, quiero ser precisa sobre esto, sino con un tipo específico y sobrio de reconocimiento. La cosa que había confundido con presencia, con atención, con alguien que estaba genuina, enteramente ahí. Era manejo. Era un manejo extraordinariamente hábil, paciente, específico, y yo lo había sentido como amor porque estaba calibrado para sentirse exactamente así. La parte más aterradora no es que me engañó. La parte más aterradora es cuánto trabajo debe haber costado. Qué deliberado fue cada cosa. Sasha llamó un viernes en la tarde, como 5 semanas después de la visita de Valentina. Había escuchado algo a través del amigo en común en cuyo despacho nos habíamos conocido Emilio y yo. Las cosas habían llegado a oídos de ese amigo, como llegan las cosas en los círculos sociales traslapados de una ciudad que es suficientemente grande para sentirse ciudad y suficientemente pequeña para ser en realidad varios pueblos chicos apilados. La empresa de Emilio se había enterado. No de mí específicamente, del patrón. La abogada de Valentina había sido exhaustiva. Había una cláusula en algún contrato, alguna situación de recursos humanos que yo no terminé de entender y no le pedí a Sasha que me explicara. Y el resultado fue que Emilio ya no estaba en el puesto que había tenido. El título de director regional de ventas había desaparecido. No sentí victoria cuando Sasha me dijo esto. Quiero ser honesta sobre eso,
porque la versión honesta de esto es más interesante que la satisfactoria. Lo que sentí fue algo más cercano al cansancio. El cansancio específico de haber estado cerca de algo que causó mucho daño. Daño a Valentina, daño a la mujer de Monterrey cuyo nombre ya conocía, daño a mí de formas que todavía estaba catalogando, y ver llegar las consecuencias estructurales sin que ninguno de ese daño quedara deshecho. Había perdido un título de trabajo. Valentina había perdido un matrimonio en el que había creído. Yo había perdido 4 meses, y la esperanza específica y privada que había estado cargando sobre esos 4 meses. La mujer de Monterrey había perdido lo que hubiera perdido, años atrás, antes de que ninguna de nosotras conociera su forma. La contabilidad no cuadra, nunca cuadra. ¿Estás bien?, preguntó Sasha. Dije, creo que voy llegando. Rodrigo vino a cenar 3 semanas después. Mi hermano, a 40 minutos de distancia, el que le hacía lonches hasta que me fui a la universidad, el que se sentaba conmigo en la mesa de la cocina cada noche repasando palabras. Tiene 27 años ahora y trabaja en un vivero en Zapopan, y es una de las personas genuinamente más contentas que conozco. No de manera simple, de manera ganada, de la manera de alguien que tuvo que construir su propia relación con el mundo desde cero, y llegó, a través de ese esfuerzo, a algo real. Le conté sobre Emilio durante la cena. No todo, guardé algunos detalles, pero suficiente. Suficiente para que entendiera lo que había pasado, y quién había estado parada en mi sala, y qué había en el álbum. Rodrigo escuchó de la manera en que siempre ha escuchado, con toda la cara, completamente presente, sin esperar su turno para hablar. Cuando terminé estuvo callado un momento, y luego dijo, «Ese cuate no te merecía de todas formas. Haces muy buen caldo». Dije, «¿Eso es lo que sacas?». Dijo, «Le hiciste caldo cuando estaba enfermo y te estaba mintiendo todo el tiempo. Eso significa que el caldo eras tú, era todo tuyo. Él ni siquiera recibió lo de verdad». Miré a mi hermano al otro lado de mi mesa del comedor y pensé en todas las cosas que le había dado a Rodrigo durante años. Las lonches, las sesiones de lectura, las tardes de martes calladas, y cómo él había recibido cada una de ellas sin jamás darlas por sentadas, sin jamás administrarlas, ni usarlas, ni calibrarlas. Las había tomado, directamente, con las 2 manos, y había dado de vuelta lo que tenía para dar. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya, y él me la apretó de vuelta y luego dijo, «¿Me puedo servir más pasta?». Le escribí una carta a Valentina, no larga. Había estado pensando en ello durante semanas. ¿Qué decir? Si decir algo. Si las 2 horas en mi sillón y el intercambio de mensajes constituían el tipo de conexión que merecía una carta. Decidí que sí. Decidí que era el tipo de conexión que merecía ser nombrada, aunque fuera brevemente, aunque fuera de manera imperfecta. Escribí. Llegaste a mi puerta porque necesitabas un testigo. Quiero que sepas que fui testigo. Vi lo que construiste, y lo que te costó construirlo, y lo que tomó caminar hasta la puerta de una desconocida y tocar. No sé lo que viene para ti, pero sé que lo que hiciste esa mañana requirió más valentía de la que la mayoría de las personas jamás tendrán que encontrar en sí mismas. Espero que encuentres algo más fácil del otro lado de esto. Te mereces algo más fácil. Lo leí 2 veces. Luego lo cerré y lo puse en el correo antes de poder revisarlo hasta convertirlo en algo menos verdadero. Sasha estaba en mi departamento cuando volví del buzón. Le leí la carta de memoria. La había memorizado sin querer, de la manera en que uno memoriza las cosas que le cuestan algo escribir. Estuvo callada un momento y luego dijo, «Eso eres tú, Renata». Solo eso. Eso eres tú. 4 palabras. Pero las 4 palabras correctas en el momento correcto pueden hacer algo que un discurso largo y cuidadoso no puede. Pueden mostrarte a ti misma desde afuera, solo brevemente, solo el tiempo suficiente para ver lo que hay de verdad ahí. Es noviembre ahora, el noviembre de verdad, el profundo, cuando Guadalajara se pone fría de a de veras. Estoy sentada en mi mesa del comedor un domingo en la mañana, con un café que todavía está caliente. Me estoy asegurando de eso.
el café caliente. Se siente importante de alguna manera. Y Canela está en el alféizar de la ventana, viendo un pájaro con la intensidad enfocada de alguien que tiene un plan y la autoconciencia para saber que nunca lo va a ejecutar. Tengo 31 años. Tengo un departamento de un cuarto que es mío. Tengo un trabajo en el que soy buena. Tengo 34,000 pesos en ahorros ahora. Un poco más que antes, porque no he estado gastando dinero en el tipo particular de esperanza que resulta ser una actuación. Tengo un hermano que piensa que mi caldo es evidencia de mi carácter. Tengo una mamá que se queda en la línea. Tengo una amiga que maneja 40 minutos a las 9 de la noche sin pedir contexto. Y he sostenido, en mis propias dos manos, un álbum de bodas que era también el documento de la metodología completa de un hombre. Y lo puse de vuelta en el estante sobre mis chamarras de invierno. Y lo dejé ahí, y no lo he vuelto a bajar. La vergüenza no se ha ido. Quiero ser honesta sobre eso también, porque la versión de esta historia en que te digo que se disolvió completamente un martes en la mañana, con la voz de mi mamá en mi cabeza y la luz de noviembre entrando por la ventana, ese sería un final más limpio, pero no sería el verdadero. Lo que pasó es más pequeño y más real que eso. La vergüenza se aligeró, se ubicó con más precisión. Dejó de ser lo primero que sentía en la mañana y se convirtió en cambio en algo que estoy despacio, cuidadosamente, soltando. Hay gente que usa lo que les das. Eso no significa que estuviste mal en darlo. Mi mamá dijo eso. Lo dijo cuando yo tenía 13 años, sobre una amiga que contó un secreto. No sabía cuando lo dijo que yo iba a estar sentada en una mesa del comedor 18 años después, necesitando que fuera verdad sobre algo mucho más grande. Pero eso es lo que tienen las frases correctas. Esperan. Conservan su forma. Siguen ahí cuando las necesitas. Soy Renata Solís Ibarra. Tengo 31 años. Y estoy, despacio e imperfectamente y sin ceremonia, aprendiendo la diferencia entre la vergüenza que me pertenece y la vergüenza que alguien más dejó en mi puerta. Resulta que esa diferencia lo es todo. Antes de irme, quiero preguntarte algo, y lo digo en serio. ¿Alguien alguna vez te entregó su vergüenza y se fue, y tú la cargaste por ellos, sin darte cuenta de que eso era lo que estabas haciendo? Ese momento en que por fin entendiste que no era tuya, ¿cómo se sintió? Quiero saberlo. Déjalo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y lo digo de verdad. Me llamo Renata, tengo 31 años, y si esta historia se quedó contigo hoy, si alguna parte de ella se sintió como algo que necesitabas escuchar, dale like, suscríbete para estar aquí en el siguiente, y compártelo con alguien que quizás esté cargando algo que nunca fue suyo. Puede ser lo más útil que hagas hoy. Nos vemos en el siguiente.